una nueva noche ICCP en familia. Es para nosotros un placer verlos conectados con nosotros una noche más. Tenemos para ustedes un pasaje bíblico que se encuentra en Lamentaciones 3:23. Y dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana, grande es su fidelidad. Ahora vamos a un tiempo de alabanza. Y nos vemos al final. Ahora te invitamos a que te levantes, todo el mundo con sus palmas, exaltando el nombre del que vive por siempre, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dile conmigo. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Dile, eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, dile al Señor, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, Adoramos, Señor. Jesús, no hay nadie como tú. Queremos adorarte. Que como tú en la tierra, oh Señor,
Hermoso, inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia aunque débil soy. De mis errores eres redentor, de mi futuro eres el guardador. Tu presencia es el cielo para mí. 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 Presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Oh Cristo, oh Cristo, tu presencia es el cielo para mí. Un cordial saludo para la Iglesia Cristiana Cristo Proveerá, en cabeza de mi gran amigo y pastor, colega, que hemos estado en muchos momentos y hemos visto cómo el Dios Todopoderoso ha sido bueno con nosotros al llamarnos al sagrado ministerio para servirle a Él. Y qué bendición ser testigo de el desarrollo del ministerio de mi pastor Alcides. Un abrazo, pastor, y muchas gracias por este momento maravilloso para compartir un tiempo precioso de la palabra de nuestro Dios. Soy el pastor Leonel Molano y por los siguientes minutos vamos
a acercarnos un poquito al texto bíblico. Vamos a acercarnos al Dios Todopoderoso. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe, que Él nos aliente, nos ayude, nos guíe, que su palabra la ponga en nuestros corazones y en cada uno de aquellos que necesita oírla, que necesita para su edificación. Gracias, gracias Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos acompañes con tu Espíritu Santo. Es nuestro deseo ardiente, ferviente, profundo, que tú te lleves, Señor Jesucristo, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza que te pertenece. Gracias, Señor. Amén. Estos son tiempos maravillosos y tiempos de grandes demandas, tiempos donde ante esas demandas, ante esas preguntas, ante esos temas inquietantes, se piden respuestas. Y hay respuestas en muchas áreas de la vida. Hay respuestas desde la historia, hay respuestas desde el conocimiento, hay respuestas desde la ciencia, hay respuestas desde la experiencia, hay respuestas desde la comunidad, hay respuestas desde la cultura, las costumbres. Así lo hemos hecho siempre, así ha funcionado y así es. Pero nosotros, como Iglesia de Cristo, con una tarea encomendada, con una misión que se nos ha dado, nosotros tenemos una fuente y no nos queremos salir de ella. En físico, pues tenemos la Biblia, la palabra de nuestro Dios. Hoy en día, pues, en todos los dispositivos que usted pueda almacenarla y a través de la internet, pues usted tiene el texto bíblico que quiera, la traducción que desee, en este caso al español, pero el idioma que usted domine, por supuesto, que también puede acceder inmediatamente. Solo le da una orden a su iPad, iPod, a su smartphone, su tablet, en su computadora. Usted puede tener la versión que desee, comparar versiones. Lo importante es que ese texto bíblico que ha atravesado tantas situaciones en tantos siglos, hoy nos llegue a nosotros como el tesoro más preciado que tenemos en toda la cristiandad. El texto bíblico que le llamamos la Santa Biblia o la Palabra de Dios. Cada vez que la abrimos, cada vez que nos acercamos a ella, descubrimos cómo acercarnos a Dios. Descubrimos cómo es Dios. Descubrimos qué quiere Dios. Descubrimos qué hace Dios. Descubrimos cómo lo hace. Dios se encargó de dejarnos este tesoro para que nosotros podamos acercarnos a Él en la manera que Él lo desea, no a nuestra manera, porque la nuestra es infructuosa, la nuestra es insuficiente, la nuestra no llega. Pero cuando Él desde el otro lado nos dice cómo llegar, pues es como si nos entregara el mapa. Pues aquí está el mapa para llegar a Él y para llegar a la vida eterna. Aquí está el plan establecido por Dios, todo completo. No nos da otras informaciones que quisiéramos saber, por ejemplo, en el cielo, cómo será el asunto, cómo vamos a vivir en la eternidad. No hay mucho, porque según lo que dice el texto, pues todavía no tenemos la capacidad de comprender cómo será la dinámica de vivir en el cielo, al lado del Padre Celestial, que es Espíritu, el Espíritu Santo, del Señor Jesucristo, a quien veremos, porque se hizo visible para nosotros el Dios Todopoderoso en la persona del Señor Jesucristo. Y luego que podría volver a su gloria que siempre tuvo, decidió quedarse con la figura nuestra para la eternidad. Entonces, cuando queremos saber de Él, el texto bíblico es nuestra mejor guía. Y qué interesante, cuando un personaje del talante del apóstol Pablo, una persona muy esclarecida, una persona muy versada en la palabra de Dios, en la ley, él llega a darle consejos a uno de sus mentoreados, a uno de sus discípulos. Pablo tuvo varios discípulos: Epafras o Epafrodito, Silas, Tercio, Tito, Onésimo, Filemón. Lucas también fue de su séquito. Bueno, pero también tuvo a Timoteo.
Timoteo fue como el sucesor más inmediato. Y Pablo, haciendo bien su tarea de mentorearlo, de dejar a la siguiente generación como bien equipada, trata de entregarle unas herramientas clave para el ministerio, para la vida diaria, para la cotidianidad, para acercarse a Dios, para la ética. Y uno de los consejos que consideramos en toda la cristiandad que es clave es el que le presenta en su segunda carta, que le escribe el capítulo 3. Usted y yo lo conocemos. Quisiera leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Bueno, en otra versión, como la Reina Valera del 60, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia. Es una traducción que nos acerca a lo que dice el texto encontrado en manuscrito en griego. Y bueno, la traducción, tratan de hacer estos equipos de traducción su mejor esfuerzo y acercamiento para ayudarnos. En este tiempo que estamos pensando mucho en la palabra de Dios, nos acercamos a un tiempo maravilloso donde es un mes en toda la cristiandad para celebrar el famoso mes o día de la Biblia. Hay gobiernos, estados, naciones que han emitido decretos, han emitido sus gobernantes, sus gobernadores, sus alcaldes en ciudades, han emitido decretos para el Día de la Biblia, la Semana de la Biblia, el Festival de la Biblia. Y eso pues nos alegra muchísimo, contradiciendo a muchos, porque también hay muchos que por supuesto no van a estar de acuerdo con ello. Pero ¿cómo nos alegra eso? No es un culto al texto, es un culto a Dios. Por eso nos alegra. Entonces, también estamos acompañando en este sentido las reformas religiosas que iniciaron y tuvieron éxito en el siglo XVI. Entre ellos allí pues encontramos a Martín Lutero, encontramos a Juan Calvino, encontramos a Juan Knox, encontramos a Juan Hus, Juan Wycliffe, una cantidad de hombres y mujeres que fueron usados por Dios para hacer un acercamiento a la palabra de Dios y desde la palabra de Dios hacer una reforma. Y de esa reforma, pues nosotros podríamos decir 500 años después somos unos herederos de esas presentaciones, esos postulados que ellos hicieron. 500 años, 5 siglos acercándonos más al texto bíblico. ¿Qué ha sucedido? Nos han hecho un gran favor. La misma reforma religiosa fue basada en la palabra de Dios. Entre los pilares de la reforma está sola escritura, unido a sola fe, unido a sola gracia, unido a solo Cristo, ¿no? Entonces, mire, el pilar fundamental es la Biblia, la palabra de Dios. Basados en la Sagrada Escritura fue que se pudo proponer una reforma. ¿Qué era la reforma? Para hacer las cosas conforme a lo que dice la Sagrada Escritura. Entonces, cuando el apóstol Pablo, para volver a él, quiere mentorear bien, dejar bien aconsejado, bien orientado, bien equipado a su discípulo Timoteo, o mejor dicho, a la siguiente generación de ministros, de personas que han de continuar la tarea de la proclamación del Evangelio, Pablo dice
el mejor equipamiento que pueden tener y que puede tener Timoteo, que va a continuar con esta tarea, ha sido llamado a esto, es que tenga presente en primer orden 1A en su categorización, que lo más importante es la palabra de Dios. Y entonces le suelta esta joya, esta perla. Timoteo, mira, porque le da muchos consejos, le dice por ejemplo cosas como: no te metas en discusiones, no te metas a discutir por genealogías, no, eso para nada aprovecha, no estamos llamados a discutir, a pelear, no, eso no es lo nuestro. Lo que tú debes hacer es hacer la obra de evangelista, dedícate a esa tarea. Ahora vas a continuar. ¿Y sabes cuál es la base que necesitas? No te salgas, no te salgas. Ahora, en los consejos, ¿por qué le va a decir eso? No te salgas. En los consejos, él le recuerda a su abuela Loida y a su madre Eunice, que basadas en la palabra lo forjaron en una fe por Dios, por el Señor. Y luego se encuentra con el Señor Jesucristo. No, pues un llamado al ministerio. Y ahora entonces Pablo dice: te voy a reforzar eso. Necesitas saber que todo está en la palabra de Dios. Todo está en la Escritura. Uno ve entonces la historia de la iglesia cristiana y ¿qué encuentra? Oiga, en 20 siglos, naciones completas, generaciones enteras y generaciones sucesivas una tras otra se han basado en la palabra para establecer sociedades. ¿Y las han establecido de qué manera? Uno puede mirar, por ejemplo, la iglesia cristiana cuando nació en Jerusalén. Allá están los discípulos del Señor Jesucristo, están los apóstoles y están los discípulos que se reunieron en número de 120 en un lugar llamado el Aposento Alto. Y allá vino el descenso del Espíritu Santo, una manifestación espectacular, con lenguas repartidas entre ellos. Es una entrada triunfal del Espíritu Santo para iniciar la iglesia, para presentar esta obra o esta empresa espiritual que se encargaría o vendría a encargarse y lo está haciendo hasta ahora de proclamar la buena noticia. 20 siglos haciéndolo y no envejece esa noticia. Es la buena nueva cada día, es la buena noticia. Entonces, Pablo, que es de esos pioneros, ayuda precisamente a estructurar primero la iglesia. Bueno, la familia, las personas, la familia, la iglesia. Y luego la iglesia comienza a hacer su tarea, y luego va ganando más y más adeptos. Se va extendiendo, se va expandiendo. Hasta que para el año 313 se descubre que definitivamente esa iglesia basada en la palabra de Dios, basada en lo que dice la Escritura, formó familias, formó grupos, formó la iglesia, estructuró sociedades y transformó el imperio. Para el año 313, conocemos bien, el emperador Constantino no pudo hacer otra cosa que reconocer que definitivamente por todo lado donde él observaba, miraba, acudía, había cristianos en el mismo imperio, en los más altos niveles y en los medios y en los bajos, entre los patricios, entre los campesinos, entre los artesanos, en su familia, su propia madre, cristiana, su esposa Sofía, cristiana, mayordomos del palacio, cristianos, sirvientes cristianos, senadores cristianos. La iglesia había conquistado para ese tiempo más o menos el 60% del Imperio Romano. Una población calculada para esos días en 120 millones de habitantes, el Imperio Romano. Y llegar para el 313, 320 a ser la mayoría, con un 60% de cristianos en todo el imperio. La iglesia es mayoría. El cristianismo se sobrepone al paganismo, porque antes predominaba, campeaba el paganismo por todo el imperio. Todos los pueblos eran paganos. Qué tremenda tarea desde los días de Cristo, en el año 27 que muere en la cruz, pero resucita al tercer día, está vivo, pero desde esa fecha hasta el 313
calcule usted, casi 300 años pasan, por lo menos 10 generaciones una tras otra de la iglesia cristiana. Pero ¿cómo fue ese trasegar? Una generación como la de Pablo forja a la siguiente y le deja consejos como este. ¿Sabes en qué te debes basar? En la Escritura. Te debes basar en la palabra. Y así forjaron esa primera generación, firme en la palabra. La siguiente generación, digamos que es testigo, por ejemplo, Juan, que es el discípulo o el apóstol que sobrevive a todos sus compañeros. Todos murieron sobre el año 70, 75, los últimos, y él, cerca al 100, todavía está vivo y está escribiendo cartas y atendiendo a la iglesia, pero ya está muy anciano. Decimos entonces que Juan pudo ser testigo de la segunda generación, quizás la tercera generación de iglesia, de cristianos fuertes, sólidos. Él mismo vio morir a todos sus compañeros, a su compañero Pedro, que murió sobre el 67, 68. Él está sobre el 100, más de 30 años lo ha sobrevivido y es testigo de cómo la iglesia va avanzando. ¿Y qué descubre? Que la siguiente generación de creyentes fue forjada en la palabra y se proyecta para ser grande, para ser poderosa. Murió Juan, pero vinieron los siguientes en el siglo segundo. Otros convertidos, otros nuevos líderes. Los antiguos pasaron. Pasó Pedro, pasó Mateo, pasó Pablo, pasó Juan, pasó Timoteo, pasó Silas, pasó Epafras, pasó Priscila, pasó Aquila, pasó Febe. Todos ellos, pasó Demetrio, pasó Gallo, pasó Juan. Quedaron registrados en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, pero murieron. Nueva generación, tercera y cuarta generación, sólidos, basados en ¿qué? En la palabra de Dios. Porque toda la Escritura, mire usted, es útil, sirve, funciona. Algunos hablarían de esa teología funcional, es decir, para la cotidianidad. La palabra de Dios sirve para las cosas de la vida diaria. En cualquier momento, lugar, espacio, situación que se presente, la palabra de Dios ahí está y es útil. Entonces, mire usted, según esta versión, toda la Escritura es inspirada por Dios primero y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Entonces, primero que todo, nos confronta, se mete dentro de la vida nuestra. Ese texto de la carta a los Hebreos que habla de que la palabra de Dios es viva y eficaz, y esta figura que sí que es interesante y más cortante que toda espada de dos filos, doble filo en la espada, entra y sale libremente, rompe, y dice que entra, profundiza, escuchar la palabra de Dios, llega, trasciende, traspasa la mente, los pensamientos. Y cómo es interesante, alguien que sabe la palabra dice eso, discierne, separa, estudia bien, analiza. Cuando nos llega a nosotros, discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones. Ni siquiera usted y yo vamos a hacer algo, está por allá una intención, un pensamiento vago, diría alguien, una cosa muy lejana, y la palabra de Dios llega allá y le dice, ya sé lo que va a hacer. Esa palabra de Dios es Dios. Ya sé lo que va a hacer, ya sé para dónde va, cuidado, atento, ya sé para dónde va, lo conozco. La palabra de Dios llega, es el Señor quien llega con su palabra y dice, ya sé para dónde va, cuidado. Por eso conocerla, estudiarla, acercarse a ella es la invitación. Entonces lo redarguye, lo confronta. La traducción de la nueva traducción viviente es así de interesante, ¿no? Para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Cosas que ni cuenta nos damos, pero la palabra de Dios llega y discierne, separa y le dice, este pensamiento así no,
para donde quiere ir, está equivocado. Hasta allá va la palabra de Dios. Qué interesante, ¿no? Y más dice, corrige cuando estamos equivocados. Y nos enseña a hacer lo correcto. Corrige. Oye, estás mal. Estás mal. Testimonio de la vida real. Una persona que se convierte al Señor Jesucristo. Nunca he ido a la iglesia y un día en los campos de Colombia, en los llanos de Colombia, un día de su finca va al pueblo y un amigo le dice, venga, lo invito a la iglesia. Antes era compañero de fiesta, de farra, pero un día se convierte al Señor y cuando lo ve en el pueblo le dice, quiero invitarlo a algo bien bonito que me pasó. ¿A dónde? A la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Y él, porque era el amigo, aceptó ir. Llegó a la iglesia y ese día el Señor le da un mensaje al pastor que incluía llamado al altar. ¿Quién quiere rendir su vida a Cristo? Y este señor levanta la mano y dice, yo quiero, no había escuchado que era esto. No, pero qué maravilla, qué bendición. No, me alegra. Yo quiero seguir ese camino. Bueno, pues venga, oramos por usted. Luego le dice, pastor, esto que usted ha dicho, esto es una maravilla. No, yo necesito que esto lo sepa mi familia, mis amigos, mis vecinos. Pero ¿cómo no habíamos escuchado esto? Por favor, pastor, ¿cuándo va a ir a la finca? Más o menos a 1 hora del pueblo quedaba la finca. No, mi amigo, dígame. No, vea, pastor, prepárese para en 15 días yo voy a organizar allá. Tenemos un almuerzo con carne asada, ternera a la llanera. Y yo soy capaz de reunirle por lo menos 100 personas. Entre mi familia, mis trabajadores, mis vecinos, amigos, todos. Yo le reúno por lo menos 100. El pastor dijo, no, pues una iglesia. ¿Qué hago una iglesia con 100? ¿Montamos una iglesia? ¡Claro! Y el pastor dijo, no, pues que se nos convierta un buen número. No, pues empezamos a hacer un discipulado. Vamos a montar una finca en una casa, una iglesia en esa casa, en esa finca. A los 15 días va, efectivamente. Lleva a algunos hermanos de la iglesia y está allá. Y bueno, pues efectivamente reunió más de 100. Todos los trabajadores, los familia, sus hijos grandes, pequeños, medianos, pequeños, sus hijas, los vecinos. Y empieza el Señor cuando recibe al pastor. Oh, pastor, qué bueno que vino. Mire, le tengo a la gente. Estamos preparados. Y venga, le presento, mire el vecino, el otro vecino, el capataz, el otro señor que mayor, mi hijo mayor, mi otro hijo, mire, ya es casado, mire, tiene su esposa, sus hijos. ¡Wow! El pastor dijo, ¡qué cantidad de gente! Entonces la idea es que hacemos primero el culto y luego cerramos con el almuerzo. Bueno, está presentándole aquí y luego, pastor, le presento a mi señora Alicia. ¡Ay, tanto gusto! Con ella 10 hijos nos ha dado Dios. Ahora entiendo que Dios nos los ha dado. Y esos muchachos son los que me ayudan, las muchachas, ¿no? Casados unos, otros todavía solteros, pero están conmigo. ¡Uy, qué bonita familia! No, mejor dicho, qué bendición. Ah, me alegra mucho. Y le sigue presentando. Aquí, Luego, más adelante, pastor, le presento a mi otra señora, Alcira. Alicia y Alcira son hermanas y pues vivo con ellas. Con ella tengo 11 hijos. Y el pastor por dentro quedó todo iba bien supuestamente, ¿no? Desde su punto de vista, pero esta aquí se descuadró. ¿Qué le digo? Está en adulterio, no, ni siquiera está casado, está en fornicación. No, esto está... Y toda una gran familia y todos aceptan, eso está bien, pero él ve que por la palabra, no, eso es que corregir. Pero ¿cómo le digo este entusiasmo tan tremendo? ¿Cómo hago? Y entonces vino el culto, todo, predicó la palabra y pidiéndole sabiduría al Señor qué hacer. Y al final lo que les puedo decir fue, bueno, yo traje algunas Biblias de la iglesia y se las voy a dejar, y quiero dejarles tarea. En la próxima semana vamos a venir otra vez
Pero les quiero dejar tarea para que empiecen a leer la Biblia en orden, vayan leyendo y para que tengan preguntas. Bueno. Y 1 hora antes del culto hacemos la reunión para las preguntas. Les dejo la palabra de Dios, les dejo todo eso. ¿Y qué ocurrió? A la siguiente reunión, preguntas. Sí, Señor. Oiga, pastor, mire que estuve leyendo ahí, le dice el Señor, estuve leyendo ahí y hemos tenido unas discusiones tremendas con mis hijos y mis señoras, porque ahí dice que hay que diezmar, que Abraham diezmó, que Jacob diezmó y por toda la pared el diezmo. Y yo les dije a estos muchachos, nunca hemos dado nada, le hemos robado a Dios. Y aquí dice, mire, que uno roba a Dios, que uno debe dar para Dios. Nosotros no hemos dado nada y hemos tenido unas discusiones. ¿Qué hay que hacer, pastor? Y dice que el pastor dijo, pues, ¿qué le dice la palabra? Digo, no, que hay que diezmar. Pues nos vamos a poner al día. El pastor dijo, yo no les dije nada, la palabra les dijo. Siguiente semana, pastor, mire, sigan leyendo, mire, pastor, el Señor, mire, pastor, leímos aquí en la Biblia un asunto. Y que eso sí hemos tenido problema, porque aquí dice que del matrimonio uno se debe casar, según lo que leímos, que es con una sola. Al principio era así, y yo tengo 2, con ninguna me he casado, pero aquí hemos discutido todo. Pastor, yo quiero que hablemos un ratico afuera. Y entonces, bueno, el pastor dijo, ¿y ahora qué le voy a decir? Y aparte, va él con sus 2 señoras, con las 2 hermanas, con Alicia y con Alcida. Le dice, pastor, por la palabra de Dios, por la Biblia, la hemos leído, hemos orado como usted nos ha enseñado y le hemos pedido al Espíritu Santo que nos ayude. ¿Y sabe qué? El Espíritu Santo me dijo, te tienes que casar con una de ellas. Habla con ellas y yo te voy a guiar, lo que tú quieras. Y bueno, el Espíritu Santo me dijo que me debo casar con Alicia. Y ya lo charlamos, ya lo discutimos con nuestros hijos, sí, Señor. Así que, pastor, lo que nosotros queremos es organizar la boda. El pastor quedó aterrado, se quedó en silencio. Digo, pues, bueno, si eso es lo que ustedes quieren, pues vamos a hablar, ¿qué pasó aquí? Pues hagámoslo. Y cualquiera, digo yo, ese pastor estaba en una situación de privilegio. Claro, porque si él hubiera dicho algo ante una situación de esas, pues, ¿qué habría dicho él? No, pues está mal, ¿cómo va a estar con 2 esposas? Estamos en Colombia, bueno, está en el llano. No, para ellos era normal, los hijos estaban felices, tranquilos. Es más, ellos no eran, supuestamente eran casados, ¿no? Vivían así, sin casarse, estaban bien. Y el papá, ese ejemplo, ¿no? Pero menos mal, dice el pastor, menos mal que yo no dije nada, porque donde yo diga algo me habría podido equivocar. La había embarrado, claro, me había equivocado, no había dicho cosas mal. Él dejó que el Espíritu Santo hiciera a su manera con la misma palabra. ¿Qué fue lo que él buscó? Que amaran la palabra. Y al amar la palabra, pues aman a Dios y quieren hacer lo que dice ahí. Entonces, solo un ejemplo de tantos que podemos presentar, porque los tenemos en la historia de la iglesia cristiana, en la misma historia bíblica. El apóstol Pablo es uno de esos. Bueno, y en la historia cristiana, pero por cantidad de todas las profesiones, de todos los ámbitos, de todos los niveles sociales, académicos, agnósticos declarados, ateos declarados, confrontantes, decididos, pero un día aceptaron la invitación a hacer un acercamiento serio, sin prevenciones, sin prejuicios. A ver, ¿qué es lo que dice la Biblia? Pero vamos a hacer un estudio serio. ¿Y qué descubrieron? Oiga, descubrieron al autor de ese texto. Y a través del texto, pues se encontraron con Dios. Y aquí, ya, la última parte del apóstol Pablo dice que la palabra, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. El legado, digo yo, el legado. Hay que preparar la siguiente generación. Y aquí entonces vuelvo a lo que mencionaba hace un momento. Cómo, basado en la palabra, por lo menos durante 10 generaciones, una detrás de otra, se forjaron en la palabra
aprendieron a amar la palabra de Dios y amaron a Dios y pudieron enfrentar hasta la persecución más decidida decretada por el mismo imperio. Emperadores declarados enemigos, recios enemigos de la fe cristiana, dispuestos a exterminarla como sea, como hoy en día también ocurre con algunos gobiernos que están entre nosotros, gobiernos de países del mundo que quieren acabar con la iglesia. Pero aquí ocurre algo, como diría un gran erudito de la palabra de Dios del siglo III, Tertuliano, en vista de tanta persecución a la iglesia, tantos muertos, tanta sangre derramada, pero entre más sangre se derramaba, la gente más buscaba de Dios, más amaba a Dios, los creyentes más aparecían, dijo Tertuliano. Por más sangre que se derrame, pareciera que cada gota de sangre se convierte en semilla y aparecen más cristianos. Bueno, 313, como dijimos, la iglesia demostró, por 10 generaciones en línea, demostró que definitivamente ese imperio forjado en el paganismo, en los principios del paganismo, de los griegos, de los romanos, ese imperio podía ser transformado y forjar un imperio, ni siquiera un pueblo, un imperio total, forjar un imperio basado en la palabra de Dios, basado en los principios de la palabra del Señor, basado en los principios de la Sagrada Escritura, que para ese tiempo pues estaba el Antiguo Testamento, pero ahora también estaba el Nuevo Testamento, la nueva escritura que había llegado, porque estarían ya los escritos del apóstol Pablo, los escritos del apóstol Juan, los escritos de Lucas, estarían en las otras cartas de Santiago, Judas, que formarían lo que conocemos como el Nuevo Testamento, y se irían a convertir o vendrían a convertirse en forjadoras del Imperio Romano, que eso es hablar de muchas naciones, y de ahí ha servido para forjar por lo menos naciones, todas las naciones de Europa, todas las naciones de América, Australia, todo el mundo cristiano. Y ahí está la escritura, útil para todo. ¿Cuál es la invitación de la misma palabra de Dios? A amar la escritura, a creer en ella y a través de ella acercarse al todopoderoso Dios, a aprender a conocerlo, porque es que la escritura es ese mapa, es esa guía que está ahí. ¿Cómo llegar a Dios? Aquí están los 9 pasos, los 7 pasos, los 5, no, aquí están, aquí está como Dios quiere, no como yo quiero. A mí me parece que de esta manera, con mis ideologías, con mis pensamientos, como yo creo que es así. Así dice el ateo, así dice el agnóstico, así dice el ideólogo, así dice el filósofo, no llega. Pero si es del otro lado, como Dios dice, pues Él sí tiene el camino correcto y dice, mire, hay que seguir estos pasos, hay que seguir este camino. Y nos podemos encontrar la invitación para acercarnos al Dios Todopoderoso. Toda la Escritura es útil para tantas cosas, pero me gusta la última, para formar naciones, para forjar la siguiente generación. Estamos en turno, queremos dejarle el gran legado que lo recibimos de los antepasados, pero ahora estamos en turno y queremos decirle a la siguiente generación que la palabra de Dios, toda es inspirada, y la palabra de Dios es la que les va a ayudar a seguir haciendo la tarea, a seguir arremetiendo para transformar este mundo. Hay muchas propuestas, pero la propuesta de parte de Dios que está en la Sagrada Escritura no tiene comparación, no tiene parangón, no hay manera de equipararla, de igualarla, porque ha sido probada por 20 siglos, y en este siglo XXI, ante tantas situaciones, desafíos que se presentan, la palabra de Dios sigue ahí. Seguirán apareciendo más pruebas para autenticar el texto bíblico. Seguirán apareciendo más manuscritos. La arqueología, la ciencia estará a favor de la palabra de Dios. Aún sin ello, creemos en la palabra, creemos en sus promesas, creemos en lo que Dios tiene para nosotros
Y esta generación le dice a la siguiente, serán mejores que nosotros, irán más lejos, y las promesas que están allí, ustedes las verán cumplidas. Que la gloria de Dios sea abundante sobre cada uno de ustedes, sobre cada una de sus vidas. Que la bendición de Dios nunca se aleje. Él quiere estar ahí y Él levantará los siervos que necesita, los hombres y mujeres, las parejas, los matrimonios, las familias que impactarán a la siguiente generación. Mil bendiciones para todos. Que la gloria de Dios esté en sus vidas. Bendigo a la Iglesia Cristiana Cristo Proveerá. Pastor Alcides, la gloria de Dios sobre su vida. Espero que la palabra de hoy haya tocado tu vida. Ese es el propósito de cada mensaje que recibes a través de nuestro pastor. Así es de que nos gozamos de que estén conectados con nosotros, tanto pastores, hermanos, amigos. Y si tú has escuchado la palabra por primera vez y ha resultado impactante para ti, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón. Creo en ti como mi único y suficiente Salvador. Perdona todos mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Ahora nos gozamos como Iglesia Cristo Proveerá de las Asambleas de Dios, de que formes parte de esta familia y eres bienvenido a casa. Un cordial saludo para cada hermano o hermana, para la iglesia en general, para mis amados pastores que nos están viendo. Dios los bendiga, los guarde y que el Señor sea dándoles en este tiempo la paz y la tranquilidad que Él sabe dar. Hoy vamos a estar recogiendo nuestros diezmos, nuestras ofrendas, creyendo que Dios es el Dios poderoso y maravilloso que da la provisión. Y vamos a estar buscando en Éxodo 25, donde la palabra de Dios nos dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de voluntad, de corazón tomaréis ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata y cobre. Aquí está muy clara la palabra y es que el Señor nos invita a dar diezmo, a dar ofrenda, a sembrar en este proyecto Nehemías que está aquí en la iglesia. Es un mandato divino de Dios y que Dios nos ayude en este tiempo, porque sé que en este tiempo no hay trabajo, que hay muchas dificultades, pero el Señor es el que toma el control. Y hoy vamos a estar diezmando, ofrendando. Los invito, hermanos, a que seamos en este momento fieles en este lugar, porque Dios nos ha colocado en este lugar. Y vamos a creer que Dios va a abrir puertas y ventanas de los cielos para dar la provisión. Vamos a estar orando y diciéndole a Dios gracias por estos diezmos, por estas ofrendas. Padre precioso, hoy ponemos a cada hermano en tus manos, lo bendecimos, declaramos, Señor, que tú, Padre precioso, abres puertas de trabajo, Señor, que esa alacena es llena, Señor, que la provisión que tú das cada tiempo, Señor, es bendita, Señor, y que tú te glorificas de manera especial, Señor. Bendice a cada hermano, Señor, a cada uno de los que ofrendan, Señor, que multipliques ese dinero al 100%, Señor. Hoy ponemos, Señor, esos diezmos y esas ofrendas en tus manos y declaramos cielos abiertos, Papito Dios. Declaramos bendiciones sobreabundantes, Padre amado, para cada hermano. Papito Dios, hoy declaramos, Señor, este proyecto Nehemías bendecido, Señor, que el que se ha comprometido, Señor, a dar esa ofrenda para la construcción, Señor, hoy yo te pido que los bendiga, Señor, y que puedan llegar a este lugar a traer esa ofrenda, Papito Dios.
Gracias te damos desde ya porque tú eres Dios poderoso, maravilloso, Rey de Reyes. Te adoramos y te bendecimos, Papito Dios. Gracias en este día, Papito Dios. Y hoy los invito, hermanos, a que ustedes puedan ofrendar, diezmar, dar su provisión, el proyecto Nehemías, y van a salir los números de cuentas para que usted pueda hacer los depósitos. Bien puede hacer transferencia, puede ir a cualquiera de las dos sedes bancarias y hacer su consignación. Porque ese Dios que da la provisión es el que todo lo puede. Y creemos que en este tiempo aún más podemos dar testimonio de lo que Él hace con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Iglesia, gracias por quedarse con nosotros hasta el final. Esperamos que esta palabra haya sido edificación para tu vida. Guárdala en tu corazón y ponla en práctica. No olviden que nos vemos mañana en nuestro en vivo del Día de la Biblia. Y recuerden que el domingo tenemos nuestra reunión a las 9 y a las 11 de la mañana. Los esperamos. Cada asistente debe llegar con tapabocas y mantenerlo sobre el rostro todo el tiempo. Tendremos 2 cultos el día domingo, uno a las 9 de la mañana y otro a las 11 de la mañana. Se sugiere llegar 30 minutos antes del servicio al que desees asistir para realizar el protocolo de bioseguridad. Hacer la fila ubicándose según la señalización. Siga las instrucciones de las personas ubicadas en la puerta. Tomarán tu temperatura y desinfecta tus manos en el dispensador de gel antibacterial. Pasa a una de las mesas ubicadas a la entrada del templo, donde se registrarán tus datos y podrás tomar un sobre para depositar tu ofrenda y tu diezmo. Puedes pasar al punto de desinfección de zapatos. Ingresa al templo y ocupa la silla que le indicará el acomodador. Disfruta la celebración con el distanciamiento debido. Evita desplazarte dentro y fuera del templo durante la celebración y permanece en tu lugar durante todo el servicio. Para retirarte del templo, al finalizar la celebración, de nuevo sigue las indicaciones del acomodador. A la salida, tendrás la posibilidad de depositar tus ofrendas y tus diezmos en el lugar indicado. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y compartir nuestro contenido con amigos y conocidos. Eres bienvenido a casa. Dios te bendiga.